¿Alguna vez te has preguntado qué sucede con el alma cuando abandonamos este plano terrenal? Esta interrogante ha acompañado a la humanidad desde sus inicios, trascendiendo culturas, épocas y creencias. Te invito a explorar juntos este misterio, fascinante desde una perspectiva cristiana, fundamentada en las Escrituras, pero también considerando nuestras inquietudes humanas más profundas. La transición del alma después de la partida física representa uno de los mayores enigmas de nuestra existencia. Las Sagradas Escrituras nos ofrecen destellos de comprensión sobre este trascendental viaje, permitiéndonos vislumbrar el camino que recorre el espíritu en su primer año lejos del cuerpo físico. Este conocimiento no solo alimenta nuestra fe, sino que nos prepara para enfrentar con serenidad nuestra propia transición cuando llegue el momento. El concepto del tiempo en el mundo espiritual difiere enormemente de nuestra percepción terrenal. Lo que para nosotros representa un año, en la dimensión espiritual puede experimentarse de manera completamente distinta. Eclesiastés 3, versículo 11 nos recuerda que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sugiriendo que parte de nosotros ya está conectada con esa dimensión atemporal que habitaremos plenamente algún día. La Biblia nos enseña que la muerte física no es el final del camino, sino una transformación, un paso hacia otra dimensión. Como menciona 2 Corintios 5, versículo 8, estamos confiados y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Esta perspectiva transforma nuestra comprensión del fallecimiento, presentándolo no como un final absoluto, sino como un umbral hacia una nueva existencia. Observaciones realizadas por personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte sugieren que aproximadamente en 80% de los casos reportan sensaciones de paz profunda y encuentros con seres luminosos. Aunque estas experiencias no pueden considerarse pruebas científicas definitivas, constituyen testimonios dignos de contemplación que complementan las enseñanzas bíblicas sobre la transición espiritual. ¿Has reflexionado sobre cómo sería ese primer encuentro con la realidad espiritual cuando las limitaciones físicas ya no existen? ¿Qué sentirías al experimentar una conciencia expandida, libre de las restricciones terrenales? Te invito a acompañarme en esta exploración profunda sobre el primer año del alma tras la partida física. Un tiempo de adaptación, comprensión y preparación para la eternidad. La primera fase de este viaje espiritual comienza con el desprendimiento del alma del cuerpo físico. Las Escrituras nos indican que existe una separación inmediata donde el espíritu abandona su morada temporal. En Eclesiastés 12, versículo 7, leemos: «Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio». Este pasaje sugiere que ocurre un regreso instantáneo hacia nuestro Creador, estableciendo el primer contacto con la realidad espiritual. Durante esta fase inicial, que podríamos considerar abarca los primeros momentos tras la partida, el alma experimenta una expansión de conciencia extraordinaria. Se ha observado que en aproximadamente 75% de los testimonios de experiencias cercanas a la muerte, las personas reportan una revisión panorámica de su vida, donde contemplan no solo sus acciones, sino también cómo éstas afectaron a otros. Esta revisión no ocurre desde un lugar de juicio implacable, sino como una oportunidad de comprensión y reconocimiento de nuestro impacto en el mundo. María, una mujer de 63 años, compartió su experiencia cercana a la muerte tras una complicación cardíaca. Describió cómo pudo observar momentos de su vida que había olvidado por completo, incluyendo gestos de bondad aparentemente insignificantes que tuvieron un impacto profundo en otros. Vi como una palabra de aliento que ofrecía una joven en dificultades cambió completamente la dirección de su vida, aunque yo nunca lo supe en mi existencia terrenal, relató María. Esta experiencia transformó su perspectiva sobre las pequeñas acciones cotidianas. No resulta reconfortante pensar que ningún acto de amor genuino queda sin registro en el plano espiritual. Las Escrituras confirman esta realidad cuando Jesús dice en Mateo 10, versículo 42, «Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por ser discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa». Cada gesto, cada intención, cada decisión queda registrada no solo en la memoria divina, sino también en el tejido mismo de nuestra alma. Cuando avanzamos hacia el periodo que abarca aproximadamente los primeros 3 meses después de la partida, encontramos que el alma comienza un proceso de adaptación a su nueva realidad. Este periodo se caracteriza por un despertar gradual a las dimensiones espirituales que antes solo podíamos percibir de manera limitada durante nuestra existencia física. La Biblia nos ofrece vislumbres de esta realidad espiritual cuando Pablo menciona en 1 Corintios 13, versículo 12: «Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara».
Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Este pasaje sugiere un contraste entre nuestra percepción limitada actual y la claridad que experimentaremos en la dimensión espiritual. El aspecto social de esta transición resulta fascinante. Las Escrituras sugieren que existe un reconocimiento y reencuentro con seres queridos que partieron antes. Esto se vislumbra en la parábola del rico y Lázaro, Lucas 16, donde se muestra que las almas mantienen su identidad y pueden reconocerse entre sí. Además, encontramos múltiples referencias a la comunión de los santos que trasciende las barreras entre los vivos y los que han partido. Roberto, un pastor jubilado, compartió el testimonio de su nieto de 5 años, quien, durante una enfermedad grave que casi le causa la muerte, describió haber visto a su abuela, fallecida 2 años antes, esperándolo con otros amigos luminosos. El niño, demasiado pequeño para elaborar conceptos complejos sobre la vida después de la muerte, describió detalles sobre su abuela que nunca le habían sido relatados. Estas experiencias, aunque anecdóticas, nos permiten contemplar la posibilidad de que los lazos familiares continúen de alguna manera en la dimensión espiritual. ¿Has pensado alguna vez en qué tipo de comunicación existirá más allá del lenguaje humano que conocemos? Una comunicación directa de mente a mente, de espíritu a espíritu, libre de las limitaciones y malentendidos propios de nuestras palabras terrenales? Te invito a reflexionar sobre cómo podrían transformarse nuestras relaciones cuando se eliminen las barreras de la comunicación imperfecta. Si te ha resultado interesante esta exploración sobre los primeros momentos del alma tras la partida, te invito a compartir tus propias reflexiones y experiencias en los comentarios. ¿Has tenido alguna intuición personal o testimonio familiar que resuene con estas enseñanzas? Tu participación enriquece nuestra comunidad de buscadores espirituales, avanzando hacia el periodo que comprende del 3er al 6º mes después de la partida física. Encontramos que el alma experimenta una profundización en su comprensión de la realidad divina. Este periodo puede considerarse como una etapa de instrucción espiritual, donde el alma recibe una comprensión más clara sobre los propósitos divinos y su propio papel en el plan eterno. La perspectiva bíblica nos muestra que existe un propósito mayor detrás de todas nuestras experiencias terrenales. Romanos 8, versículo 28, nos recuerda que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Durante esta fase, el alma comienza a percibir con mayor claridad cómo incluso los momentos difíciles de su vida terrenal formaron parte de un diseño divino más amplio. En este periodo, el aspecto energético o vibracional del alma se hace más evidente. La energía espiritual que constituye nuestra esencia más profunda comienza a sintonizarse con frecuencias superiores, permitiendo una comunión más íntima con lo divino. Las Escrituras hablan de diferentes moradas en la casa del Padre, Juan 14, versículo 2, sugiriendo que existen diversos niveles o dimensiones en la realidad espiritual que el alma puede habitar según su desarrollo. Ana, una mujer de mediana edad, compartió cómo durante un retiro espiritual tuvo un sueño vívido donde se encontraba con su padre fallecido 6 meses antes. En esta experiencia, su padre le explicaba que estaba aprendiendo cosas maravillosas y que ahora entendía por qué había tenido que pasar por ciertas dificultades en su vida terrenal. La experiencia fue tan vívida y transformadora que Ana despertó con una sensación de paz que nunca antes había experimentado. Estudios realizados con personas en duelo han mostrado que aproximadamente en 65% de los casos, entre el 3er y 6º mes después de la partida de un ser querido, experimentan sueños o sensaciones que interpretan como comunicaciones del alma que partió. Estos fenómenos, aunque subjetivos, pueden entenderse como ventanas que nos permiten vislumbrar la continuidad de la conciencia más allá de la existencia física. ¿Has experimentado alguna vez esa sensación indescriptible de que un ser querido que partió intenta comunicarse contigo? Una presencia inesperada, un aroma característico, un pensamiento repentino e inexplicable. Quizás estas experiencias sean más que simples coincidencias o efectos psicológicos del duelo. Tal vez sean verdaderos puentes entre dimensiones que nos recuerdan que el vínculo del amor trasciende incluso las fronteras de la muerte. La segunda mitad del primer año tras la partida física representa un periodo de mayor estabilización espiritual. Entre el 6º y 9º mes, el alma continúa su proceso de adaptación a la realidad espiritual, profundizando su comprensión de las leyes universales que gobiernan la existencia más allá del plano físico. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que existe un orden divino que gobierna tanto la realidad material como la espiritual. En Hebreos 12, versículo 22 al 23 leemos: «Os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Inobotisim, Dios vivo, Jerusalén la celestial,
a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Este pasaje nos ofrece una visión de la comunidad celestial organizada y estructurada según principios divinos. Durante este periodo, se ha observado que los sueños y experiencias de conexión con el ser querido que partió cambian cualitativamente. Si en los primeros meses estas experiencias suelen estar cargadas de emotividad y nostalgia, hacia la segunda mitad del primer año adquieren un carácter más sereno y comunicativo. Aproximadamente un 70% de las personas que reportan estos contactos describen recibir mensajes de consuelo y sabiduría, como si el alma que partió hubiera alcanzado una comprensión superior. El caso de Carlos, un hombre de 58 años que perdió a su esposa tras 40 años de matrimonio, ilustra esta evolución. Durante los primeros meses tras la partida de su esposa, Carlos soñaba frecuentemente con ella en situaciones cotidianas, reviviendo momentos compartidos. Sin embargo, 8 meses después, tuvo un sueño extraordinariamente vívido en el que su esposa le comunicaba: «Ahora entiendo todo el propósito, Carlos. El amor nunca se pierde, solo se transforma. Estoy bien, mejor de lo que puedes imaginar». Carlos despertó con una sensación de paz tan profunda que transformó su proceso de duelo en una celebración de la nueva existencia de su amada. Este periodo también se caracteriza por un proceso de evaluación espiritual más profundo. Las Escrituras hablan de un tribunal de Cristo donde nuestras obras serán examinadas. Segunda de Corintios 5, versículo 10 nos dice: «Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo». Este pasaje sugiere un proceso de evaluación que no debe confundirse con condenación, sino que representa más bien una oportunidad de reconocimiento y comprensión de nuestra trayectoria espiritual. ¿Te has cuestionado alguna vez sobre cómo serías evaluado no según los criterios humanos de éxito, sino desde una perspectiva divina? ¿Qué aspectos de tu vida brillarían con mayor intensidad cuando se examinen no tus logros materiales, sino la calidad de tu amor, tu compasión y tu servicio? Esta reflexión puede transformar profundamente nuestras prioridades mientras aún caminamos en este plano terrenal. Si estos temas resuenan contigo y deseas profundizar más en la comprensión bíblica sobre la vida después de la vida, te invito cordialmente a suscribirte a nuestro boletín espiritual, donde compartimos regularmente reflexiones, estudios bíblicos y testimonios sobre estos misterios sagrados. Al aproximarnos a la culminación del primer año después de la partida física, encontramos que el alma ha experimentado una transformación profunda. Este periodo final, que abarca del 9º al 12º mes, representa una fase de integración donde las lecciones aprendidas, las comprensiones alcanzadas y las conexiones establecidas se consolidan en una nueva identidad espiritual. Las Escrituras nos enseñan que somos transformados de gloria en gloria, Segunda de Corintios 3, versículo 18, sugiriendo un proceso continuo de evolución espiritual. Esta transformación no se detiene con la partida física, sino que, por el contrario, puede acelerarse cuando el alma se libera de las limitaciones materiales. Uno de los aspectos más fascinantes de esta fase final del primer año es la preparación para el servicio eterno. La Biblia nos muestra que la existencia celestial no es un estado pasivo de descanso, sino una participación activa en los propósitos divinos. En Apocalipsis 22, versículo 3 leemos: «Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán». Este servicio representa la expresión más elevada de nuestra esencia espiritual, en completa armonía con la voluntad divina. Elena, una mujer de 70 años con una profunda fe, compartió cómo un año después de la partida de su hijo tras una larga enfermedad, tuvo una experiencia transformadora durante un momento de oración profunda. Sintió la presencia de su hijo de manera tangible y recibió lo que describió como un entendimiento sin palabras de que él estaba participando en una misión espiritual de ayuda a otros. Esta revelación transformó completamente su dolor en gratitud y esperanza. Estudios realizados con personas en duelo muestran que aproximadamente un 80% experimenta un cambio significativo en su percepción de la muerte alrededor del primer aniversario de la partida del ser querido. Este cambio suele manifestarse como una mayor aceptación, una comprensión más profunda del propósito espiritual y, en muchos casos, un sentido renovado de conexión con lo divino. El concepto bíblico de nube de testigos mencionado en Hebreos 12, versículo 1, sugiere que aquellos que han partido mantienen un vínculo con los que aún permanecemos en el plano físico.
Esta comunión espiritual trasciende las barreras dimensionales, permitiendo una influencia mutua que las limitaciones del lenguaje humano apenas pueden describir. ¿Has sentido alguna vez esa extraña certeza de que no estás solo, que tus pasos son acompañados por presencias amorosas que te guían y protegen? ¿Has experimentado momentos de inspiración repentina que parecen proceder de una fuente más allá de tu mente consciente? Quizás estas experiencias sean destellos de esa comunicación interdimensional que las escrituras sugieren entre el mundo visible y el invisible. Al completarse el primer año tras la partida física, el alma ha establecido nuevos patrones de existencia en la dimensión espiritual. Ha integrado sus experiencias terrenales en una comprensión más amplia de los propósitos divinos. Ha forjado nuevas conexiones y ha profundizado su comunión con lo divino. Este no es un final, sino un nuevo comienzo, un paso más en el infinito viaje hacia la completa realización en Dios. Las Escrituras nos aseguran que lo que nos espera supera cualquier capacidad humana de imaginación. Como leemos en 1 Corintios 2, versículo 9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esta promesa nos recuerda que nuestros intentos por comprender la realidad espiritual están limitados por nuestro lenguaje y experiencia terrenales. La esperanza cristiana sobre el destino del alma no se fundamenta en especulaciones filosóficas, sino en la promesa concreta de resurrección que encontramos en las Escrituras. Jesús mismo afirmó: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Juan 11, versículo 25. Esta promesa transforma nuestra comprensión de la muerte, presentándola no como un final absoluto, sino como una transición hacia una existencia más plena. Jorge, un hombre de 45 años, compartió cómo un año después de la partida de su madre, mientras visitaba su tumba en el aniversario, experimentó una revelación interior tan poderosa que cambió para siempre su visión de la vida y la muerte. Comprendí en un instante que lo que llamamos muerte es solo un umbral y que mi madre está más viva ahora de lo que jamás estuvo en su cuerpo enfermo, expresó Jorge. Esta comprensión no fue intelectual, sino una certeza que inundó todo mi ser. A lo largo de este recorrido por el primer año del alma tras su partida física, hemos contemplado diferentes dimensiones de esta fascinante transición. La biológica, donde el espíritu se libera de las limitaciones materiales. La social, donde se establecen nuevas formas de conexión con otras almas y entidades espirituales. Y la espiritual, donde se profundiza la comunión con lo divino y se comprenden los propósitos eternos. Si has llegado hasta aquí en esta exploración, te invito a reflexionar sobre cómo esta perspectiva puede transformar tu propia relación con la vida y la muerte. ¿De qué manera el conocimiento de esta continuidad espiritual podría influir en tus decisiones cotidianas? ¿Cómo cambiaría tu manera de vivir si tuvieras presente que cada acción, cada pensamiento, cada intención forma parte de un viaje espiritual que trasciende los límites de esta existencia temporal? Te animo a compartir estas reflexiones con aquellos que atraviesan momentos de dolor por la pérdida de un ser querido. El conocimiento de que nuestros seres amados continúan su viaje espiritual puede ofrecer un consuelo profundo en medio del natural proceso de duelo. No se trata de negar el dolor de la separación física, sino de iluminarlo con la esperanza de un reencuentro futuro y la certeza de una continuidad espiritual presente. La vida y la muerte son dos caras de la misma moneda divina. Dos aspectos del gran misterio de la existencia que estamos invitados a contemplar con reverencia y asombro. Como nos recuerda el salmista, preciosa es a los ojos de Jehová la muerte, de sus santos, Salmo 116, versículo 15. Mientras continuamos nuestro propio peregrinaje terrenal, podemos encontrar consuelo y esperanza en la comprensión de que cada paso nos acerca más a esa realidad plena que las Escrituras nos prometen. Una realidad donde, como asegura el libro de Apocalipsis, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21, versículo 4. Este conocimiento no nos aliena del mundo presente, sino que paradójicamente nos capacita para vivir con mayor intensidad, propósito y compasión cada momento que se nos concede. Porque entendemos que cada gesto de amor, cada acto de bondad, cada momento de auténtica conexión humana tiene resonancias eternas que perdurarán mucho después de que nuestro cuerpo físico regrese al polvo del que fue formado. Que esta exploración sobre el primer año del alma tras la partida física nutra tu esperanza, fortalezca tu fe y te inspire a vivir cada día con la conciencia de tu naturaleza eterna y tu destino divino.